en griego. Vuelvo a decirlo, escúcheme bien. Vuelvo a decir. La Biblia se divide en dos secciones. El Antiguo Pacto o Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto en nuestras versiones españolas, castellanas, de habla hispana, tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. El Antiguo Testamento, la escritura original, fue escrita en el idioma hebreo y el Nuevo Testamento, el idioma original, fue escrito en griego. Más adelante, cuando usted aprenda sobre los idiomas de la Biblia, usted va a saber que existieron dialectos como el palo hebreo y diferentes dialectos en el griego. Pero no deseo introducirme para que no se confunda, poco a poco. Amén. Solamente quiero que aprenda hasta ahora eso. Ahora, los judíos al Antiguo Testamento, al Antiguo Testamento, los judíos le llaman Tanaj. Al Antiguo Testamento le llaman Tanaj. Cuando usted escuche Tanaj, es referente al Antiguo Testamento. Sí, Ahora, acá está arriba, el primer libro del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento o el Tanaj de los judíos, el primer libro en nuestra Biblia es Génesis. Y sí, Génesis es una palabra griega, no está en español. sí. Pero tampoco en nuestra Biblia de habla hispana está en hebreo. Y es una buena pregunta que usted puede hacerme, pero pastor, ¿por qué está en griego? Si el Antiguo Testamento original fue escrito en hebreo. Ujú. A ver, hágame la pregunta. No se quede con las ganas. Porque en el Antiguo Testamento está en griego. Si fue escrito el original en hebreo. Sí, fue escrito el original en hebreo. Ahora escúcheme una cosa. Es muy buena pregunta, por favor, porque igual en nuestra lengua española, en la Biblia Reina Valera, debería estar en español, no en hebreo ni en griego, sino en español. ¿Sí o no? Sí. Perfecto, excelente. Ahora, sígame acá. La palabra Génesis significa origen o comienzo. Sí. Perfecto. Pero en la Biblia hebraica, en la Biblia de los judíos, no dice Génesis. La Biblia hebrea, no la de nosotros de habla hispana, sino la hebrea, la que usan los judíos en Israel, Sí. no dice Génesis, sino dice Bereshit. Pero sí. Esa es una palabra hebrea. Mm, Algunos escriben ujú. Bereshit y otros escriben Breshit. Breshit. Pero yo no soy profesor de hebreo, o sea que no voy a entrar en una polémica en eso, porque Sí. no me es tan importante, sino dentro de la enseñanza le involucro eso. Amén. Amén. Cuando usted estudie ya el hebreo, usted va a aprender lo que yo no le enseño a profundidad, porque yo no enseño hebreo. Sí. Ok, cuando le toque la clase de hebreo y de griego aprenderá. Entonces, yo lo escribo Bereshit, otros lo escriben Breshit. No voy a pelear por eso, no es un tema de pleito. ¿Ok? Porque algunos buscan lo mínimo
porque son inmaduros, pastores o predicadores para pelear. No parecen hermanos, sino enemigos, por Amén. tonteras. Amén. Amén. Hay que pelear para defender la palabra de la Amén. apostasía, de los falsos apóstoles, falsos profetas, de las religiones y de las sectas, pero no entre hermanos. Entre Amén. hermanos estamos para aprender. Amén. Esta palabra, Bereshit, en el español significa principio. Evelyn, el pan. Esta palabra, Bereshit, hebreo, significa principio. Principio. Ahora, en la lengua española, en nuestra lengua española, usted sabe que origen, comienzo y principio es lo mismo. ¿O me equivoco? Amén. Perfecto, Pregúntalo de Chele, decirle. perfecto. Ahora, yo te voy a hablar algo muy rápido. Hubo una traducción llamada la Septuaginta. La versión Septuaginta es una versión que lo vas a estudiar más adelante, mucho más adelante, de que la Biblia hebrea la tradujeron al griego. La Biblia hebrea la tradujeron al griego Al griego. porque necesitaba la biblioteca de Alejandría un ejemplar de la Biblia de los judíos. Los griegos, dejo entender, necesitaban en una de las más grandes bibliotecas o la más grande biblioteca de aquel tiempo de Alejandría, que se dice que tenía 1 millón de ejemplares, necesitaban la Biblia de los judíos, pero traducida al griego. Y de ahí nace la versión Septuaginta. Espérese que se va a apagar la laptop. Espérese un ratito. Bonito, vea. ¿Qué tú tienes, 30? Un ratito. ¿Por qué? Soy un niño inocente todavía. Necesito una mujer que me haga cortarme la mano y que me pueda del ventilador. Listo, ya le enchufé. Entonces, mi hermana, después de la versión Septuaginta, vinieron otras versiones. Vino la Vulgata Latina y después de la Vulgata Latina vinieron las lenguas modernas. Entre ellas vino el español. Amén. Más adelante va a aprender el proceso de la Biblia, pero desde ya va escuchando un tema nuevo, un lenguaje nuevo. Amén. La Biblia fue escrita en un proceso de 1600 años, 16 siglos. Cada siglo tiene 100 años. Algunos dicen 1500, otros decimos 1600. No importa. La diferencia es poca. No es un pleito. Me Amén. preocuparía a mí si alguien dice la Biblia fue escrita en 500 años. Mentira, eso es herejía. Pero Amén. 1500, 1600, estamos por ahí. Los Amén. eruditos dicen 1600, 16 siglos. Y fue escrita por no menos de 40 autores. Autores, por no menos de 40 autores
sagrados. Por no menos de 40 autores sagrados. Ahora, cuando hablamos de autores sagrados, estamos hablando de hombres que fueron llamados soberanamente para escribir la Biblia. Amén. ¿Qué te pareció? Aprendimos un poquito más sobre el origen de la Biblia. Amén. 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 Muy bien. Muy bien. Entonces, 40 autores sagrados, en un proceso se escribió la Biblia de 1600 años. Hablamos que tenemos dos divisiones en la Biblia: Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Amén. Sumado hace 66 libros. Por lo tanto, la Biblia es la biblioteca divina que contiene 66 libros, pero en un solo libro. La Biblia es un libro con 66 libros. Con 66 libros. Es la biblioteca divina. ¿Y usted puede mostrarme, profesor, qué es la biblioteca divina? Claro, te lo voy a demostrar. Un libro necesita del otro libro. Y los autores mayormente no se conocieron. Algunos vivieron en la época, otros no. Y sin conocerse, escribieron un libro con armonía, que se necesita el uno con el otro. Está entretejido. Y eso es que sea la palabra de Dios de una manera soberana. Fue escrito. Se le llama el libro por antonomasia. Se le llama el por antonomasia. ¿Qué significa en la lengua española antonomasia? Significa que es único en su especie. Vuelvo a decir, la Biblia es el libro por antonomasia. ¿Qué significa antonomasia? Que es único en su especie. La Biblia es único en su especie. Entonces, la Biblia es el libro de los libros. Eso es lo que es por antonomasia. La Biblia es el libro de los libros, porque es único en su especie. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Cuando dice que la antonomasia significa que es el único en su especie. Ok. La palabra antonomasia en el diccionario de la Real Lengua Española en el mundo secular significa que es único. Por ejemplo, le voy a explicar. Acá No hay tengo un... copia. No. Esta es la Biblia. Sí. Esta Biblia es palabra de Dios. Acá tengo esta enciclopedia. Esta enciclopedia. Este es un libro. Y ¿esto qué es? La Biblia. Y es un libro, ¿no? Amén. ¿Y esto qué es? Una enciclopedia, un libro. Un libro. ¿Pero esta es la Biblia? No. ¿Esta es la Biblia? Sí. Perfecto. Esto lo escribió un hombre inspirado por Dios
o un hombre no inspirado por Dios? Esto de acá. Un nombre no inspirado por Dios. Esto lo escribieron varios hombres inspirados por Dios. Amén. Todos los libros del mundo que están dentro de la tierra, que no son la Biblia, son libros no inspirados por Dios. Y solamente este libro, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, es inspirado por Dios. Amén. Entonces, esto es el libro de todos los libros. Está encima de todos. Porque es el único libro Amén. inspirado por Dios. Es Amén. único en la especie de libros. Porque es el único que es inspirado por Por Dios. Dios. Y a eso se le llama el libro por antonomasia. Antonomasia. ¿Por qué es antonomasia? Porque es el único libro que es palabra de Dios. De Los Dios. libros del colegio no son inspirados por Dios. Los libros de la universidad no son inspirados por Dios. Los Amén. libros de William Shakespeare no son inspirados por Dios. Los libros de Cervantes no son inspirados por Dios. Los libros de Mario Vargas Llosa no son inspirados por Dios. Amén. Solamente la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Por lo tanto, como libro, es el único en su especie. Como libro. Amén. ¿Sí entendiste? Sí. Excelente. Sigamos estudiando. Ya entendiste lo que es Génesis, comienzo, origen. Ya entendiste por qué está en griego. Lo dejaron en el griego, no lo dejaron en el español. ¿Te das cuenta? Ya lo dejaron. Los autores lo Amén. dejaron en el griego, pero ya sabes de dónde viene. Viene de la versión griega Septuaginta, Septuaginta. con la P, Septuaginta, Septuaginta. que se llama la versión de los 70. La versión de los 70. Puedes poner al costado Septuaginta, versión de los 70. Más adelante aprenderemos de qué se trata esto. La versión de los 70. Ok, ¿dónde se ha quedado para seguir? Me quedé donde dice preguntándonos cuál fue el primer libro que escribió Moisés. Ok, me voy a la pizarra. De nuevo, mire acá. Usted use su borrador. Cuando nosotros, cuando nosotros hablamos de Moisés, inmediatamente, nosotros hablamos de 5 libros. Estos 5 libros, mi hermana María de San Salvador los escribió Moisés. Estos 5 libros, son Génesis, Éxodo, Éxodo, Levítico, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio.
Ok. Cuando hablamos de Moisés, hablamos que es el autor de los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Amén. Yo te pregunto, ¿quién escribió los 5 primeros libros de la Biblia? Yo te pregunto, ¿quién escribió los 5 primeros libros de la Biblia? Moisés, ¿Cuáles son los 5 primeros libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Excelente. Ahora escúcheme, porque nos vamos al hebreo y al griego. Estos 5 primeros libros en el idioma hebreo se llama la Torá. Estos 5 primeros libros en el idioma griego, en el idioma hebreo, se llama la Torá. T-O-R-A-H. En el griego se llama Pentateuco. En el griego se llama Pentateuco. Ahora, la palabra Pentateuco significa estuche de 5 libros. La palabra Pentateuco significa estuche de 5 libros. Mira qué lindo lo que hemos aprendido hoy día. Bastante. Amén. Amén. Sí. Amén. Y le he grabado para que pueda repasar cualquier cosa. He grabado hoy día el programa. A veces grabo el programa para dejarle ahí en el estudiante, ¿no? Amén. Entonces, vamos despacio. Mayormente nosotros los cristianos utilizamos la palabra Pentateuco. Pentateuco. No utilizamos la palabra Torá. Los judíos utilizan la palabra Torá para referirse a los 5 primeros libros escritos por Moisés. Amén. Nosotros utilizamos la palabra Pentateuco, mayormente la iglesia cristiana o los 5 primeros libros. Amén. Moisés escribió el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio. Moisés escribió la Torá judía: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Judía. Ok. La palabra Pentateuco significa estuche de 5 libros. Amén. O sea, nos damos cuenta que es un estuche de 5 libros. Sí. Son completos en sí. ¿Se Amén. dan cuenta? Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, me queda claro. Solamente hay que estudiarlo, pero lo tiene claro. Sí. Muy bien. Vamos a escribir un poquito más. Amén.
¿Qué es lo último? ¿Cuál fue el primer libro que escribió Moisés? ¿No? Sí. Aparte, existe un gran grupo de eruditos cristianos. Existe un gran grupo. De eruditos cristianos Luditos. no, eruditos, con R, Er- eruditos. eruditos. Esos son los hombres intelectuales que Dios usa para abrir más el conocimiento de la investigación de la Biblia. Los eruditos, los intelectuales. Eruditos. Ajá. Existe un gran grupo de eruditos cristianos que dicen que Moisés comenzó escribiendo el Éxodo. El éxodo. Coma. Coma. Pero existe otro gran grupo de eruditos cristianos pero existe otro gran grupo de eruditos cristianos Cristiano. que dicen que no es así. Punto seguido. ¿Ok? Entonces, existe un gran grupo de eruditos cristianos que dicen que Moisés comenzó escribiendo el Éxodo, pero existe otro grupo, otro gran grupo de eruditos cristianos que dicen que no es así. Amén. Amén. Listo. Punto seguido. Vamos a ver de qué se trata eso. En esas épocas era normal, punto seguido, en esas épocas era normal Era normal que los hombres de Estado, que los hombres de Estado de estado. y los reyes escribieran, y los reyes escribieran Escribieran las crónicas en el tiempo de su mandato. en el tiempo de su mandato. Correcto. Ahora mira, una pregunta que me tienes que decir. Pero pastor, usted me dice en la pizarra que los 5 primeros libros los escribió Moisés. Y de ahí me dice que hay un gran grupo de intelectuales, estudiosos de la Biblia, que dicen que Moisés comenzó escribiendo el Éxodo. Entonces, Amén. algunos dicen que Moisés comenzó escribiendo Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, nada más. Y otro gran grupo también de intelectuales dicen que no, no. Disculpen, Moisés comenzó escribiendo
Desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Entonces, ¿quiénes tienen la razón? ¿Nosotros o los otros? Amén. Pero como usted está en una universidad, entonces usted está aprendiendo todo, porque un estudiante tiene que conocer mucho para poder enseñar a una iglesia, y no se trata de pelear, se trata de saber cuáles son los fundamentos del por qué creemos eso. Amén. Entonces, para estar acabando la clase, escúcheme bien, quiero decirle que en la antigüedad, en el tiempo del Antiguo Testamento, del comienzo de la historia humana, en el tiempo de los reyes, existían lo que son las crónicas de los reyes. Las crónicas ¿Qué cosas de son los las reyes. crónicas, pastor? Los mandatarios muy reconocidos de Estado y los reyes también, la gente muy, muy importante de aquellos tiempos, cuando gobernaban o hacían algo muy notorio como grandes líderes, escribían su vida Mm. en, en, en papeles. Como en diario, El diario, como lo que nosotros conocemos. en el diario personal. Eso. Se llaman las crónicas de los reyes o las crónicas de los líderes muy reconocidos o gente muy, muy importante de la antigüedad. Lo que ellos vivían en su diario vivir o lo que ellos pasaban en su diario vivir. Así es, o las cosas importantes, por ejemplo, de ellos. Los decretos que ellos hacían y todo eso. No solamente los decretos, sino la vida de ellos, la historia de ellos. Es por eso que nosotros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos los libros que dice Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Segunda de crónica. Habla de las crónicas de reyes. Ujú. Y también tenemos Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Ujú. Pero aparte de eso, en la historia pasada existen crónicas que no están en la Biblia, pero que fueron verdad. Solo que no es palabra de Dios. Quiero ver si me Ujú. entendiste lo que dije. Explícame. Que cuando hablamos de crónicas nos estamos refiriendo a a los libros que ellos escribían de su diario vivir, de su vida que ellos llevaban diariamente. Cosas que pasaban, de repente una guerra se escribía. Cosas Ujú. importantes Que ellos vivían. o cosas profundas. Amén. La Biblia tiene crónicas, pero lo que Dios ha querido que se escriba. Pero en la antigüedad existen relatos, crónicas que no están escritas en la Biblia también, que existieron de reyes o de gente importante, Pero no las plasmaron en la Biblia, porque no es palabra de Dios, porque solamente es historia. era su vida lo que ellos vivieron. Entonces, por ejemplo, yo voy a ponerme mi mandato, yo dejaba escrito las cosas importantes, habían escribas que escribían, que yo les decía escriban, para que quede grabado lo que yo hice, lo que pasaba en mi vida como rey. Amén. Yo moría y venían otros reyes, pero el que quería aprender de mí, el que quería saber de mí, entraba a las crónicas y leía, existió el rey Juan José, hizo tales cosas. Y así había historia en la antigüedad. Amén. ¿Alguna pregunta? No, estamos bien ahí. Perfecto. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Me vas a Amén. leer esta noche esto. En tu Amén. cuaderno, con tranquilidad, quiero que lo leas para que refresques. Amén. 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 Entonces, mi hermana,
El lunes tiene usted conmigo Apocalipsis, si Dios permite, a las 5 de la tarde. Amén. Vamos a orar para agradecerle a nuestro Dios. Amén. Amado Padre bueno, Padre eterno, en el nombre glorioso del eterno Jesús, reciba usted la gloria, la honra y el honor y las muchas gracias por tomarnos en cuenta. Amén. Padre, que tu amado Espíritu Santo, nuestro pastor, nos enseñe más, nos eduque, nos dé el entendimiento, el conocimiento de tu palabra y que nos use para enseñar a otros. Amamos la Biblia, amamos la sana doctrina. Amamos, Dios mío, orar, ayunar, amamos someternos a ti. Amén. Danos más crecimiento, dele más crecimiento, más santidad, mi hermana. Conságrela más a ti para que tu gloria sea manifestada. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Mi hermana, que tenga entonces una bendecida noche y un bendecido domingo y a la iglesia mañana. Amén.